ahora tiene oro de todas partes. Todos los reinos de aquí veían el oro como nosotros vemos, no sé, como nosotros vemos actualmente la piedra, así ellos veían al oro como cualquier cosa. Solo lo usaban para cosas ceremoniales, sí, pero no era el oro muy importante, muy necesario, para nada. En cambio, llegan los españoles y ven esas piedritas, ven esos lingotes, ven esos aretes, ven esas vasijas, todo de oro y dicen, nos hemos sacado la lotería. Así que pues empiezan a llevarse el oro, todo el oro que podían haber encontrado, empiezan a llevarse y a llevarse y a llevarse. ¿Y por qué España se vuelve potencia llevando solamente oro? Porque se encontraba en una época de mercantilismo, en donde, bueno, finalizando el mercantilismo, obvio, finalizando el mercantilismo, en donde se pueden no, sí, finalizando el mercantilismo, donde se puede decir que la nación más poderosa o la persona más poderosa es aquella que tiene más metales preciosos. ¿Te acuerdas? Eso es mercantilismo. Pues por eso se vuelve poderoso. Por eso se vuelve poderoso. Además, para nuestra lengua es relevante que en esta época Antonio de Nebrija, un gramatólogo, ¿okay? Un gramático, en ese momento se llamaba gramatólogo, Antonio de Nebrija, escribe, escribe o crea la primera gramática de la lengua española. ¿De qué nos sirve esa primera gramática? Pues sienta las bases, chicos. Sienta las bases para que nuestra lengua se pueda difundir. Y como ya nuestra lengua se difunde, como nuestra lengua se difunde, pues ahora será hegemónica a nivel mundial, aparecerá esto. Bien, por último, la tercera cosa es la expulsión de los moros de España o también llamada toma de Granada. ¿Por qué? Porque la ciudad de Granada era la ciudad más importante que tenían los moros. ¿Quiénes eran los moros? Los árabes, chicos. Los árabes habían ocupado durante muchísimos años la península ibérica, que es donde se encuentran España y Portugal. Y así que con esta expulsión de los moros, con esta toma de Granada, pues también llamada reconquista de España, con esta, ahora España es una nación libre. ¿Y quiénes son los más importantes de aquí? Los reyes católicos. ¿Ok? Los reyes católicos. Y este hito, pues marca, como te dije al inicio, el siglo de oro. Se le llama siglo de oro, máximo esplendor social, político, económico, militar, cultural, literario, artístico. O sea, destacaron en todo en España. Y por eso se le llama siglo de oro. Bien, aproximadamente se dice que empieza en el siglo XVI hasta el siglo XVII. Sin embargo, ustedes me van a dar la razón de esto. Si estamos hablando de 1492, cuando empieza todo esto, 1492, ¿estamos hablando del siglo XVI? A ver el chat, 1492, ¿qué siglo sería? Exacto. Mira por acá en la pantallita, 1492 dice acá, pues 1492 es siglo XV. Para ustedes que todavía no lo tienen claro, para ustedes que no lo tienen claro, si hablo de, por ejemplo, 1821, ese vendría a ser siglo XIX. ¿Por qué? Porque es 1800 con lo que empieza, 18, siglo XIX. Digamos que estoy hablando de 1932, ya, 29, 1929. Pues estoy hablando de 1929, los dos primeros dígitos son 19. Así que no es el siglo XIX, sino es el siglo XX. Hacia donde apunta, donde debe terminar. Hacia eso se refiere. Así que si estoy hablando de 1492, sería siglo XV. Así es. El inicio es en el siglo XV. Sin embargo, se considera siglo XVI porque es cuando se dio el apogeo, se dio la divulgación máxima de esta literatura, de la literatura española. ¿Ok? Aquí es cuando evolucionó mucho más. ¿Y con qué termina? Termina en 1681 con la muerte de un dramaturgo, Pedro Calderón de la Barca. Es el máximo exponente, bueno, uno de los máximos exponentes del género dramático o del teatro en España. Bien, estos dos, recuérdalo, son siglo XVI,
¿Quién? El Renacimiento. Siglo XVII, ¿quién? El Barroco. ¿Pero con qué? ¿En qué siglo empieza? En el siglo XV. Sigamos. Mira, ya hemos hablado un poquito, pero vamos a ver qué cosa es lo que pasaba o qué es lo que sucedió en esto. Pues España se consolida como principal potencia, eso te hemos dicho, ¿cierto? Y se dan varios reinados, se dan varios reinados. Por ejemplo, la de Carlos I. Él tiene influencia del humanismo, es un rey humanista. Además, en este renacimiento, junto a su reinado, se expande España, así como hemos dicho, expansión hacia varios continentes. Mira, descubren América, ahora tienen colonias en América, tenían colonias en África, o sea que ahora tiene América, tiene Europa y tiene África. Tres continentes en ese momento eran suyos, o al menos todo por completo no, pero tenía territorio en esos tres continentes, la máxima expansión. Y si se han expandido lo mejor posible, pues la gente obvio estará feliz porque hay prosperidad. Así que aquí hay un gran optimismo, ¿ok? Aquí hay un optimismo. El reinado del siguiente, Felipe II, pues en el reinado de Felipe II se da una pequeña crisis. ¿Cuál es esa pequeña crisis? La contrarreforma. ¿Te acuerdas quién hizo la contrarreforma? ¿Recuerdas quién plantea la contrarreforma católica? ¿Están ahí? ¿Me oyen? Creo que mi internet otra vez. Exacto, exacto. Mira, ve, mira, 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 mira. Sil, San Ignacio de Loyola, él plantea la contrarreforma católica. ¿Por qué? Pues va a plantear la contrarreforma debido a la existencia o a la creación del protestantismo. ¿Cuál es esa? Pues las ideas planteadas por Martín Lutero. ¿Ok? Martín Lutero divide a la Iglesia Católica en dos y los divide y saca a sus protestantes, el protestantismo. ¿Ok? Y aparte de eso también habrá una división más. Así que en contra de esto, San Ignacio de Loyola y el Concilio de Trento se van a reunir. ¿Para qué? Para definir muchas cosas. ¿Bien? ¿Cuál o qué sucede después de esto? Pues traen temas extranjeros, estilos extranjeros, como el italiano o el petrarquismo, ¿ok? Llega el petrarquismo. A ver, si te acuerdas, ¿quién es llamado el Petrarca español? Ahorita lo vamos a ver dentro de un ratito, pero a ver si te recuerdas. Petrarca español. Nada. Garcilaso de la Vega. Garcilaso de la Vega. Vamos. ¿Qué más pasó acá? Pero ya no en el Renacimiento. Pues mira, con estos dos reyes, como solo habían dos, hay una relativa paz, una paz pero perdurable, estabilidad. Sin embargo, después de Felipe II, pues aparecen otros reinados cortos, reinados eh, en un periodo muy pequeño, que van saliendo, van renunciando, van muriendo, y estos reinados crean o llevan a España, los llevan hacia una crisis. ¿Ok? Mira, Felipe III, Felipe IV, Carlos II, todos estos están marcados por una delegación. ¿Válidos de quién? Del duque de Lerma. Así que ellos van a encontrar apoyo político, van a encontrar un consejero político en su primer ministro, en sus hombres, y estos lo van a aconsejar mal y eso hará que en España haya una crisis múltiple, económica, social, política, militar, pero sobre todo artística, ¿ok? Artística. Acá se da, la expulsión completa, la expulsión total de los moriscos o moros, o sea, ya no de aquellos que tenían poder, sino de absolutamente todos. No aceptaban a ningún moro en España. Esto agrava la crisis agrícola y comercial porque ellos eran quienes mantenían el poder comercial. Imagínate que expulsen a aquellos que pueden mantener la economía, pues es
feo, ¿cierto? Es lo que la gente temía cuando había las elecciones. Decían que se va a ir la inversión privada, que las empresas van a dejar de invertir, que el socialismo va a hacer que las empresas se vayan, pues. Eso se dio acá. Expulsaron a los moros y pues con esta expulsión no había quien trabaje en la economía. Así que, chao, adiós estabilidad. Y esta inestabilidad provoca la llegada del barroco, la aparición del barroco. El barroco perdió la confianza en los ideales humanistas. Ya no le va a interesar el humanismo. El barroco va a ser completamente pesimista. La vida o los ideales del hombre no tienen sentido. Se va a desengañar de esa utopía, se va a desengañar de esa creencia de la que estábamos anterior, mira, de la creencia optimista y de la creencia de que el imperio estaba fuerte. Como se va a desengañar de eso, pues crearán el barroco. Bien, ahora, este siglo de oro, a pesar de que no era un movimiento, porque ojo, el siglo de oro no fue un movimiento, no fue un movimiento. El siglo de oro fue una época, o sea, una parte del año, una parte de un tiempo en donde se desarrolla algo específico. Una cosa es época y otra cosa es movimiento. ¿En qué se diferencian? Época está relativo al tiempo, o sea, parte del tiempo. En cambio, el movimiento no está relativo al tiempo. El movimiento es el conjunto de estilos, el conjunto de formas de escribir, conjunto de modas, si quieres llamarlo así, en escritura, o temáticas que va a adoptar un grupo de escritores. Si un grupo de escritores se ponen de acuerdo o acepta una forma de escribir y esa forma de escribir es expansiva, es grande, abarca varios países, se llamará movimiento. Si esa forma de expandir, de hacer literatura se queda solo dentro de un pequeño país, se llama corriente. Por eso el Perú tiene movimientos y tiene corrientes, ¿ok? Pero una época, no, una época es una parte, un pequeño fragmento del tiempo, nada más. En esta época vamos a tener específicamente, cuatro características que van a sobresalir, obvio, juntando ambos movimientos que se dan. Se da el Renacimiento y se da el Barroco. Por ejemplo, el Barroco va a sintetizar los opuestos. Popularismo contra el cultismo, idealismo contra el realismo, idealismo contra el materialismo, lo profano, o sea, lo que atenta contra la religión, y lo religioso. El Renacimiento va a renovar la métrica, ¿ok? Consolidará el verso endecasílabo, el soneto, la lira, la octava real. Vendrán las silvas a España. O sea, estos van a ser propios de lo italiano, van a venir de Italia, de Petrarca. Una finalidad dual tendrán. ¿Por qué? Porque van a buscar la perfección, la estética. Acuérdate, ellos estaban en una época de esplendor, el dinero llegaba a montones, despilfarraban, gastaban por aquí, por allá, y pues si tenían mucho dinero, bastante lo suficiente como para no hacer nada, obvio que se van a dedicar a algo. ¿A qué se dedicaban? Pues a lo mismo que los clásicos, buscar la perfección, hacer arte, y también tenían una literatura, algunos, didáctica, ¿ok? Y pues esta literatura en la época del siglo de oro fue heterogénea. ¿Qué quiere decir heterogénea? Pues hubo una diversidad. Hubo una gran diversidad de obras, hubo una gran diversidad de estilos, una gran diversidad de formas de hacer arte, de hacer literatura. Por ejemplo, se creó la novela picaresca o apareció la novela picaresca con una obra. ¿Cuál es esa novela picaresca? A ver, ¿quién se acuerda? El chat. Una novela picaresca que surge aquí en España. De hecho, es muy conocida, conocidísima. El Laza, el Lazarillo. ¿De dónde? A ver, ¿quién se acuerda? Creación de la novela picaresca. Y esa novela picaresca es, claro, muy bien. Esa novela picaresca es El Lazarillo de Tormes, novela picaresca donde habla de Lázaro.
de Lázaro. ¿Quién era el Lazarillo? Pues es un chico que se hace llamar Lázaro y dice que como nació a orillas del río Torbes, donde su papá tenía un molino, se hace llamar así. ¿Ok? Es como si tú dijeras, ah, pues yo, yo estoy estudiando, voy a postular a Derecho y yo vengo de Guaral. Entonces yo soy abogada de Guaral. Así igualito se puso el nombre. Así igualito. Debido a su ocupación, que es la de ser un lazarillo, un ayudante de ciegos, y de haber nacido en el río Tormes, Lazarillo de Tormes. Además aparece el Teatro Nacional con Lope de Vega y la poesía metafísica que se da a partir de varios escritores, tanto del Renacimiento como del Barroco. ¿Ok? Vamos. Antropocentrismo en el Renacimiento. Mira, las características de este Renacimiento ya lo hemos hecho antes, lo hemos hecho antes. Cuando hablamos de Renacimiento de manera general en Europa, ahí hemos hablado de Renacimiento, tales son sus características. Por ejemplo, el hombre es la medida de todas las cosas, búsqueda de la razón, eh, percepción de los clásicos, ¿cómo? Como su fuente de inspiración, o sea, inspiración en los clásicos, admiración en los clásicos. Bien, ellos admiraban a lo greco-latino, o sea, Grecia y Roma, utilizaban el humanismo, pero aparte de ello, aplicaron tres tópicos fundamentales, tópicos que les sirvió para escribir o para basar en ellas sus obras. Por ejemplo, tal vez tu promo se llamó así, Carpe Diem. Carpe Diem. ¿Qué significa Carpe Diem? Aprovecha el día. Aprovecha el día. ¿Qué quiere decir? Pues hazlo ahora. Hazlo ahora, no pierdas tiempo. ¿Para qué perder tiempo si puedes hacerlo ahora? Pues eso es carpe diem. Aprovecha el día. Locus amenus es una ideología, una idea que significa encontrar el lugar ameno o lugar idílico, el lugar donde te sientes en paz. A ver tú, ¿dónde te sientes en paz? ¿En qué lugar? Puede ser un lugar de tu casa, puede ser un lugar en la calle, puede ser algún lugar, cualquier lugar físico. ¿En qué lugar te sientes feliz? ¿Te sientes tranquilo? ¿Te sientes en paz? Pues ese lugar en donde te sientes así se llama, o le llaman ellos, tu locus amenus. El lugar ameno, el lugar idílico, el lugar tranquilo, el lugar en paz. E idealizan ese lugar. Además, un beatus ille, es decir, una vida tranquila, una vida apacible, una vida en el campo, apartada de todo. Ese es el beatus ille. Además, el descriptio polare. ¿Qué es eso? Pues admirar la belleza femenina. ¿Ok? Describo lo que veo o describo la perfección, la belleza femenina. Eso decían ellos. ¿Bien? Ellos utilizaban estos cuatro tópicos y ojo, estos cuatro tópicos literarios se usaban tanto para España como para los demás. Simplemente que estos aplicaron mucho más estos cuatro tópicos. No te vayas a olvidar. A ver si me han estado escuchando. Vamos a preguntar. ¿Qué era así, con una frase pequeña que no tenga nada que ver con lo que está escrito acá? A ver, con tus palabras. ¿Qué significa locus amenus? Al chat o puedes encender tu micrófono. Locus amenus. Locus, lugar. Amenus, tranquilo, idílico, ideal, apacible, ameno. Correcto, locus amenos. Lugar que te da paz. Correcto, muy bien. Lo entendieron. Pero a ver si me entendieron esto. ¿Qué quería decir carpe diem? No chates, no le escribas a ChatGPT. Mm, carpe diem, aprovecha el día. Carpe diem, aprovecha el momento es ya. La cuestión es que sí, significa hazlo ahora, claro. Todos estos significados, aprovecha el momento, muy bien, disfrutar del momento. Pues Carpe Diem se refiere exactamente a eso.
hacer, disfrutar todo, todo, todo en este momento, sin perder el tiempo. No pierdas tiempo en cosas banales. ¿Que te gusta ir a las discotecas? Hazlo, pero enfócate también en tu ingreso. ¿Que te gusta trabajar y estudiar? Pues hazlo, pero no descuides lo que estás haciendo, lo que quieres, estudiar e ingresar. Pues aprovecha que estás todavía joven, aprovecha que estás joven, porque más adelante no vas a poder o no te va a dar el tiempo. Imagínate que de un momento a otro, usted señorita se embaraza o usted joven embaraza a alguien. ¿Va a poder hacerlo? No. Por eso aprovecha el hoy, aprovecha ahora, disfruta en las cosas buenas este momento. Ese es el opus ameno, digo, ese es el carpe diem. Ese es el carpe diem del renacimiento. Vamos al renacimiento, mira. El renacimiento se va a dividir en tres escuelas, ¿ok? Tres escuelas. La primera, la principal, la que apareció primero, se llamará así, la escuela italiana o petrarquista, que es la que trae, como te decía hace un momento, el petrarquismo. Esta escuela italiana tendrá como principal impulsador, principal creador a Juan Boscán, ¿ok? Juan Boscán, digamos, su aporte para decir que él le trajo la escuela italiana será adoptar los metros desde el italiano hacia el español. Además, Juan Boscán hará hará la primera versión, ¿sabes? Actualmente le llaman cover a estas versiones. Digamos, hay una canción en inglés, yo hago mi versión en español. Cover en español le pongo. Exacto, Garcilaso de la Vega. Pues Juan Bosca hará su propia versión de la obra de Petrarca. Habrá una versión de Cancionero. Pero el máximo representante, Garcilaso de la Vega. Y no los confundas con el Inca. Garcilaso de la Vega es español. El Inca es peruano, es un mestizo. Bien, este Garcilaso de la Vega lleva a la escuela a su máxima perfección. Y mira, ve, 1543, siglo XVI. Por eso se le considera así, ¿ok? Y toma partes como influencia de Cancionero de Petrarca, ¿ok? ¿En qué se basa el Renacimiento en España? Pues como el Renacimiento en otros países. Amor platónico, melancolía, dolor, sentimientos. Además, escúchame, este Garcilaso de la Vega va a traer las silvas y una versión un poquito diferente también de las silvas, las estancias. ¿Qué son estas silvas o estancias? Pues vamos a poner por acá. Creo que este basta. Ya. Vamos a colocar por aquí las silvas y las estancias, ¿ok? A ver, este aquí. Uf. Primero, lo que debemos entender de las silvas es que silvas y las estancias. Es que lo primero que debemos entender es que las silvas y las estancias son casi lo mismo, chicos. Son casi lo mismo, con una pequeña diferencia. En las silvas hay, por ejemplo, 7 sílabas métricas y 11 sílabas métricas. Pero estas 7 sílabas métricas y 11 sílabas métricas van en desorden. Además, también acá habrá rima en desorden. Uy, set orden. Ya está, rima en desorden. En cambio, en las estancias no. En las estancias habrá 11 sílabas métricas y 7 sílabas métricas. Profe, ¿no es lo mismo y es al revés? Sí, vamos a escribir entonces derecho. 7 sílabas métricas y 11 sílabas métricas. Igualito, igualito, igualito. Pero aquí, una vez que se decide el orden, todo debe ser ordenado. Te voy a explicar y te voy a explicar.
¡Ey! ¡Atención! ¡No te me duermas! ¡Ey! ¡Deja el celular! No, estás con el celular para mirar la clase. Me confundí. Ya. Mira acá, no te me duermas. Vamos a distinguir estas silbas y estas estancias y te voy a explicar por qué se dividen, cómo se diferencian. Primero, dijimos que hay 7 y 11. Pues mira, a ver, yo puedo, como escritor, puedo hacer esto. Primer verso, 7 sílabas métricas. Segundo verso, 11 sílabas métricas. Tercer verso, yo, como escritor, soy libre para hacer lo que quiero. Puedo poner 11 sílabas métricas. Cuarto verso, 11 sílabas métricas. Quinto verso, 7 sílabas métricas. El otro verso, a ver, más abajito. Y siguiente verso, 7 sílabas métricas. O sea, en desorden. No hay necesidad de seguir un orden. Sin embargo, las estancias, aquí sí. Una vez que se decide el orden, todo debe ser ordenado. Las rimas también deben ser ordenadas. Por eso es que si yo digo, mira, aquí escribo la primera línea tiene 11. Escribo la segunda línea tiene 11. Escribo la tercera línea tiene, uy, la tercera línea tiene 7. Escribo la siguiente línea tendrá si vuelvo a poner 11, quiere decir que ahora mi estructura va a ser 11, 11, 7, 11, 11, 7, 11, 11, 7, todos. Si vuelvo a poner 7, si vuelvo a hacer uno de 7, el siguiente que sea de 11 será, el siguiente que sea de 11, hoy no, 7, será el orden indicado. ¿Cómo así? Mira, 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 mira acá. Espero no te estés durmiendo. Y suelta el Free Fire. Aquí mi estructura ya quedó ordenado porque ya volví al 11. Una vez que vuelvo a colocar, vuelvo a tener un verso de 11 sílabas métricas, quiere decir que se va a repetir desde arriba. ¿Y qué hago? Pues si se va a repetir, tengo que escribir exactamente con esa misma estructura. Mira, ve. Este no. Y ahí está la estructura. 2 de 11 sílabas métricas, 2 de 7 sílabas métricas, 2 de 11 sílabas métricas, 2 de 7 sílabas métricas. Al principio, el escritor puede decidir si primero empieza con 7, o primero empieza con 11, o primero empieza con 11 y luego con 7. No interesa, solamente que el escritor define cuál es la estructura que va a seguir y esa estructura se respeta en toda la obra. ¿Dónde es eso? En las estancias. En cambio, en las silbas no. En las silbas, como quieras. Empezaste con 7, luego 3 onces, luego 7, 7, luego un 11 y luego un 7. No hay ningún tipo de orden. Esto se denomina silba. Esto de la escuela italiana, o específicamente Garcilaso de la Vega, tuvo un lenguaje elegante, natural, un lenguaje demasiado refinado, bueno, no demasiado, un lenguaje refinado, un lenguaje en donde cuidó los términos, cuidó las palabras, sin utilizar excesos. ¿Ok? Y a partir de este de aquí surgirán dos escuelas, la escuela salmantina y la escuela sevillana. ¿Ok? La escuela salmantina surge en Salamanca, teniendo como máximo representante a Fray Luis de León, también llamado, o como su apelativo es, el Horacio Español. ¿Qué es lo que buscaba esta escuela salmantina? Pues ellos perseguían la moral, ¿ok? La moral filosófica y religiosa. La filosofía les interesaba bastante. Por eso es que, por ejemplo, Fray Luis de León escribirá su obra Oda a la vida retirada, en donde dice, qué descansada vida, la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Está filosofando sobre la vida en el campo, está reflexionando sobre la vida en el campo. Pues eso es lo que sucede aquí en esta escuela salmantina, una sobriedad expresiva, o sea, puntos claros, cosas claras. Laconismo, o sea, brevedad para escribir, brevedad en las obras, concisión.
¿ok? La escuela salmantina era así, fija, 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 o de manera simple lo que va a decir, lo va a escribir, ¿ok? De manera simple. Ellos van a preferir escribir de manera corta, como la lira, y van a tener un pensamiento realista, ¿ok? Y como ya dijimos hace ratos, todos, ¿ok? Todos, tanto los de la escuela salmantina, como la anterior, la escuela italiana, como los siguientes, la escuela sevillana, todos estos tendrán un modelo, un ejemplo a seguir. En este caso, él tiene como modelo a Horacio, ¿ok? Por eso se le llama el Horacio español. Otra escuela que se le aparece acá. Una escuela más que va a degradarse, digamos, va a surgir de la escuela italiana basándose en los ideales italianos, será la escuela sevillana, con Fernando de Herrera. Él es o escribe poesía patriótica. Por ejemplo, escribirá su poesía patriótica Canto a la victoria de Lepanto. ¿Te acuerdas de Lepanto? Hay un personaje que tiene nombre debido a que batalló en esa batalla. Luchó en esa batalla. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese personaje de la literatura peruana que lleva por nombre una batalla de Lepanto, a la batalla de Lepanto, o a la ciudad de Lepanto? Te cuento, perdió la movilidad del brazo en esa batalla y por eso se le llama así. Vamos, el manco. Ya te dije más respuesta. Ese tú que estás jugando Free Fire, el manco. ¿El manco de qué? Tú que estás jugando LOL, el manco de Lepanto, chicos, el manco de Lepanto. ¿A quién se le llama el manco de Lepanto? A Miguel de Cervantes Saavedra. ¿Bien? A Miguel de Cervantes Saavedra. Así que como Fernando de Herrera escribirá poesía erótica, patriótica, o sea, Victoria a la batalla de Lepanto, también va a tener, en esa misma idea, va a tener una poesía amorosa. Unos 64 versos dedicados a una chica, a la princesa de Helves. Y eso es lo único que resalta de él. Nada más. Nada más, de verdad. Tiene un estilo grandilocuente, o sea, que habla bastante, habla bastante, habla bastante. Un estilo sonoro y exuberante, o sea, refinado, culto, ampuloso, demasiado específico. ¿Ok? Va a escribir de manera culta. Y esta escuela sevillana, si estás escuchando la palabra culta, será posible, digo, dará paso a una escuela famosa conocida por nosotros, el culteranismo. ¿Ok? El culteranismo. Y esta escuela sevillana sirve de puente para llegar al barroco. Hemos dicho hace un rato que en el Renacimiento se dan algunos tópicos, ¿cierto? A ver, ¿quién está atento al chat? ¿Quién está atento? ¿Quién me puede escribir los 3 tópicos que vimos hace un rato? Ya eran 4, pero solo 3. Vamos, al chat. Tres tópicos hace ratos. Uno trataba de aprovecha el día. El otro, el lugar idílico. Y el último, una vida apacible, una vida tranquila, una vida beata. A ver, al chat, gente. Bien, uno. Bien, ya vamos 2. Falta un tercero. Fíjate si le has tomado captura bien. Muy bien. Ahí están los 3. Muy bien. Ahí tenemos 2 también, Kiara. Tenemos 3 de los más importantes. Beatusile, Carpe Diem y Locus Amenus. Ahora escúchame. Préstame atención. Porque esto es interesante. Esto es importante. Cuando el Renacimiento se estaba dando, España vivió una crisis, te lo dije hace un rato. Esta crisis hará que toda España se vuelva pesimista y ese pesimismo lo reflejarán en el arte barroco, en donde se escribe haciendo líneas, dejando la mano ir para donde sea, cuando se trata de arquitectura. En la literatura no van a hacer líneas, en la literatura van a escribir de manera más culta posible, para que la gente del pueblo no pueda leer muy bien, porque la gente del pueblo no sabe leer, y si escribimos algo fácil de entender, pues
la literatura se volverá parte de un pueblerino, de los pueblos. Pues por eso aquí, debido a ese pesimismo, debido a esa desconexión del mundo humano, van a escribir de manera barroca. ¿Ok? ¿Cuál es la función? Te lo acabo de decir. Literario, lenguaje literario. ¿Para qué? Dándole estética, pues, para alejarlo del pueblo, para que el pueblo no pueda leer. Y aquí emplearán, aparte de Beatus Ile, Carpe Diem, Locus Amenus, utilizarán dos tópicos. Uno, el Tempus Fugit. Y mira, hace ratos el Carpe Diem significaba aprovecha el día. Algo bonito, algo chévere. Mira esta frase, aprovecha el día, que en algún momento te puede terminar tu juventud. Aprovecha el día. Muy bonito, muy optimista. En cambio, Fugit, Tempus Fugit. ¿A qué se refiere con Tempus Fugit? El tiempo se te va. Será lo mismo decirle a alguien, aprovecha el día, hazlo ahora, es tu momento, que decirle, se te acaba el tiempo, estás viejo, se te está acabando el tiempo y no vas a hacer nada. ¿Será mucho mejor? ¿Será mejor decirle así? Pues no, ¿cierto? Porque Tempus Fugit es un tópico pesimista. Pesimista. El otro peor, mira, Memento Mori. Recuerda que vas a morir. Recuerda que en algún momento vas a morir. Memento Mori. Memento Mori. Y tendremos en este barroco dos vertientes, dos escuelas. Anteriormente, en el Renacimiento, habían tres. Acuérdate esto. Primero llega la escuela italiana o petrarquista. De esta escuela italiana o petrarquista se dividirá en dos. La escuela salmantina y la escuela sevillana. Eso es lo que hemos visto hasta hace un momentito. Pero estas escuelas, cuando llega el barroco, cuando el barroco innove estas escuelas, van a pasar sus conocimientos a otras escuelas. Por ejemplo, la del barroco, en donde aparecerá la conceptista y la culterana. Y así la escuela conceptista de concepto, de idea, de ideología, pues será aquella que se centra en esas ideas, en el mundo de las palabras. Bien, conceptista. ¿Quién será el máximo representante? Baltasar Gracián será el iniciador, pero al que conocemos con mayor fuerza, al que conocemos porque siempre lo hemos estudiado, Francisco Quevedo. Francisco de Quevedo. ¿Y en qué? A ver, obra de Francisco de Quevedo. Al chat, vamos, como para que no te aburras, ponte a buscar, ya que estás buscando. Obra de Francisco de Quevedo. Obra de Francisco de Quevedo. Y ahorita te voy a dictar una obra así específica para que busques saber. Vamos, al chat, al chat, al chat. Obra de Francisco de Quevedo, la obra más importante, más relevante de todas. Hola, creo que no, creo que no. Ajá, la historia de la vida del buscón Don Pablos. Esa es una de las dos. Hay dos obras importantísimas. Hay dos obras conocidísimas. A ver, dos obras conocidísimas de Quevedo. La primera, la historia de la vida del buscón Don Pablos. Exacto, exacto. Sin embargo, ni siquiera en la vida del buscón Don Pablos y Los Sueños, que es un conjunto de poemas satíricos, en ninguno de los dos se va a encontrar su sátira más conocida, su sátira más famosa, A una nariz. El Parnaso español, esa no es de las más conocidas, pero sí es de él. Su sátira más importante, A una nariz, en donde critica a alguien, a ver, ustedes que están atentas, ¿a quién critica en A una nariz? Va a decir así, érase un hombre a una nariz pegado, una nariz superlativa, una pirámide de Egipto, pez espada de cabeza. ¿Cuál es esa? Esa se llama A una nariz y critica, muy bien, critica a Góngora, critica a Don Luis de Góngora y Argote. ¿Por qué? Porque su escuela, la conceptista y la culterana, estaban enfrentadas, enfrentadísimas. ¿Bien? Estos eran lacónicos, es decir, tristes, tristeza tenían, tristeza.
¿Por qué? Porque recuerda que estamos en una época de desilusión, desgano. Utilizarán, mira, los conceptistas utilizarán bastantes figuras retóricas. Las más importantes, la elipsis, el zeugma, la polisemia, la anfibiología, antítesis y paradoja. A ver, por favor, en el chat escríbeme cuál de estas 6 no conoces. ¿Cuáles? Estoy seguro que mínimo no conocen 2, para explicarlo por acá. Al chat, chicos, ¿cuál de esos 6 no conocen? ¿Cuáles de esos 6? A ver, si es todo, dime todo, pues, yo te explico. Zeugma, 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 anfibiología, genial. Ahorita lo pongo otra vez. Zeugma, elipsis, zeugma, polisemia, anfibología, antítesis y paradoja. Ajá, la mayoría no entiende qué es zeugma y anfibología. Vamos a explicar. Primero expliquemos el zeugma, ¿ya? A ver. Oye, aquí estaba, ya lo saco la... Ajá, ahí, listo. Listo. Vamos a dividir esto en dos, ¿ya? Para explicar primero zeugma. Ya, empezamos con zeugma. ¿Cuál es la idea del zeugma? Pues ustedes sí conocen el elipsis, ¿cierto? A ver, un like si conocen la elipsis, si no voy a tener que explicar la elipsis. Manito arriba, pulgarcito arriba, si es que conocen la elipsis, pulgarcito arriba, o abajo si no conocen, ¿ah? O si no conocen abajo también normal, no hay problema, yo lo puedo explicar. 1, 2. Tengo uno que sí conoce, 2 que no conocen. Bueno, 3, ya 2 que sí conocen, 2 que no conocen. Vamos empatados. No se me duerman, no se me duerman, no se me duerman. Solo han participado 4. Ahí está, uno más. Ya. Vamos entonces a explicar igual. Primero, expliquemos un poquito de la elipsis, ¿ya? Esta figura literaria de la elipsis consiste en supresión. Supresión o reemplazo. Supresión o reemplazo de un elemento de una palabra que debería estar. Que debería estar. En la oración. ¿Ya? Esa es la idea de la elipsis. Supresión de una palabra que debería estar en la oración. Se suprime la palabra, ¿por qué? Porque no está pues aquí. Vamos a cortar esto, ahí. Elipsis, supresión de una palabra que debería estar en la oración. Y se ha suprimido, algunas veces se ha reemplazado con una coma. Algunas veces se reemplaza con una coma. Y vamos a poner ejemplos por si no me has entendido. Primer ejemplo. Digo esto, mira. Primer ejemplo, digo. Mariano festejó su cumpleaños el viernes. Nosotros ayer. Ya está. La elipsis nos indica acá, mira. Mariano festejó su cumpleaños el viernes, nosotros ayer. La elipsis se entiende como aquella supresión de una palabra que debería estar y esa palabra se sobreentiende cuál es. Mariano festejó su cumpleaños el viernes, nosotros qué ayer. A ver el chat, nosotros qué ayer, nosotros... ¿Qué? Mariano festejó su cumpleaños el viernes,
Nosotros, esa coma está reemplazando a un verbo. Está reemplazando a un verbo. Al verbo festejamos. Claro que sí. ¿En alguna parte de esta oración está escrita la palabra festejamos? No, ¿cierto? Pues la elipsis puede aplicarse a palabras que no se encuentran, o sea, que son sobreentendidas. Palabras sobreentendidas. En cambio, el seugma, chicos y chicas, en cambio, el seugma no. El seugma también será la supresión. El seugma también será supresión, pero vamos a llamarle reemplazo de un verbo escrito en la oración. Escrito en la oración anteriormente. Anteriormente. Y lo explico, mira, lo explico. Ayer expliqué sobre Vallejo. En la mañana sobre Valdelomar. Dígame, chicos, ¿dónde después de cada palabra coloco el verbo? Después de qué palabra debería ir el verbo? Ayer expliqué sobre Vallejo, en la mañana sobre Valdelomar. ¿Dónde? ¿Después de qué palabra coloco el verbo? Pues yo digo, a ver, ayer expliqué sobre Vallejo, el verbo es expliqué. En la mañana sobre Valdelomar. ¿Qué hice sobre Valdelomar? También expliqué. ¿Dónde va eso? Aquí. Aquí debería estar. Pero como aquí arriba ya está el verbo expliqué escrito, está el verbo de manera notoria, de manera clara, yo voy a decir esto. Pues seugma se da cuando reemplazo a un verbo que está escrito en la oración, que ya se escribió, que ya apareció anteriormente. Listo. ¿Me entendieron sobre el seugma? Levante la mano quien no entendió sobre el seugma para volverlo a explicar. 1, 2. Ya. A ver. Vamos a hacerlo una vez más, un poquito más lento. ¿Ya? Un poquito más lento. Ya. Mientras que la elipsis reemplaza a cualquier verbo, cualquier palabra, esté o no esté, para que haya un seugma, necesariamente debe estar aquí, la palabra. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo más. Mariano festejó su cumpleaños el viernes, nosotros ayer. Vamos. Uno más, mira. El policía nos indicó la ruta. El policía nos indicó la ruta. El amigo la dirección. No. El policía nos indicó la ruta. Deme un segundito, lo subo un poquito más. Ahí no. Ya. El policía nos indicó la ruta. Yo la dirección. La dirección exacta. En este caso de acá, tengo el verbo indicó
tengo el verbo indicó, y la coma que estará acá, no será reemplazando específicamente al verbo indicó, sino será una conjugación de indicó. Indiqué. El policía nos indicó la ruta. Yo indiqué la dirección exacta. Mira, yo indiqué la dirección exacta, o sea que es una palabra que se sobreentiende que está ahí, ¿ok? Que se sobreentiende que está ahí, pero que no está escrito específicamente en la oración. En cambio, habrá un seugma, en cambio, habrá un seugma cuando se dé, seugma, cuando se dé el caso de que la palabra está escrita específicamente ahí y la coma que esté más abajo esté reemplazando muy bien esa palabra. Bailamos caporales y también bailamos caporales y también guailas. En este caso, no hay ninguna coma. No hay ninguna coma reemplazando un verbo. Pero cuando decimos y también guailas, ¿de qué estoy hablando? También bailamos guailas. También bailamos. O sea que el verbo se repite específicamente, tal y como está escrito. Tal y como está escrito. Eso se llama seuma. Acá no. Acá el verbo se repite, pero conjugado. O sea, otro verbo con otra persona diferente. Eso ya sería una elipsis. ¿Bien? Elipsis, entonces, se diferencia porque elipsis reemplaza cualquier palabra que podría haber estado ahí. En cambio, segma reemplaza la palabra que está específicamente ahí. Específicamente ahí. Y vamos al último. Y el último que no me entendiste, a ver, el último que tal vez no entendiste, la anfibología. La anfibología es más fácil de entender. Te voy a explicar ahorita, rapidito. Anfibología. ¿Qué es la anfibología? Es entender una palabra con dos sentidos. Pero en este caso, sentidos. En este caso, es una frase, una palabra dentro de una frase. Por ejemplo, entender una palabra con dos sentidos o dos significados. Dos sentidos o dos significados. Por ejemplo, te lo vuelvo a poner. Si digo esto, a ver, vamos a ver un nombre por acá. Ahí está. Ya. ¡Ey! No te duermas, no te duermas. Ya, ya estamos, mira. Mira por acá. Yo voy a decir el perro de David. El perro de David. Y tú dirás, sí son, todos los David son perros. Pero yo te digo, el perro de David no llegó, no, se escapó mejor. Se escapó y apareció en la plaza. En este caso, cuando yo dije el perro de David, tú podías haber dicho, sí son, todos los David son perros. Pero yo no estaba hablando de eso, ¿cierto? Yo no estaba hablando de eso. Yo estaba hablando del animal. Esa frase de decir el perro de David se escapó y apareció en la plaza, pues es anfibología. ¿Por qué? Porque se entiende de dos maneras. La frase el perro de David. Otra. Mm, la guitarra. Llegaron Juan, no, llegaron Daniela y su guitarra
Llegaron Daniela y su guitarra. No, mejor guitarra no. ¿Cómo era? A ver, vamos a estructurar bien la oración para que me entiendas. A ver. Mm, ya. Daniela trajo su guitarra templada. Mira, Daniela trajo su guitarra templada. ¿Quién está templada? ¿Daniela o la guitarra? ¿Quién está templada? ¿Daniela o la guitarra? Pues puede ser que Daniela, templada, trajo su guitarra. O puede ser que la guitarra de Daniela estaba templada, ¿cierto? Hay dos posibles formas de entender. Esta es la guitarra. Daniela trajo su guitarra templada. La guitarra, puede ser, ¿cierto? Otra, mira, otra. Otra. A ver, Santiago llevó a su primo cochino y se fue a bañarse. Santiago llevó a su primo, no, claro. Santiago llevó a su primo cochino y se fue a bañarse. Y fue a bañarse. ¿Quién fue a bañarse? ¿Santiago o el primo? ¿Quién estaba cochino? ¿Santiago o el primo? El primo estaba cochino y el primo se fue a bañar. Pues a esto se llama anfibología, chicos. A eso se llama anfibología. La anfibología se refiere a anfi, doble, dos, doble vez. Tiene dos formas de entender, doble entendimiento. El perro de David puede ser una forma de llamar así a David, o el animal de David. Santiago llevó a su primo cochino, pues puede ser que el primo era cochino o que Santiago llegó cochino. Y o que Santiago también se fue a bañar. Hay varias formas de entenderlo y estas varias formas de entender es anfibología. Esto se aplicaba bastante. A eso se refiere, ¿ok? Se refiere a que esto se aplicaba bastante en esta época. Vamos a lo siguiente. La escuela culterana, mira, escuela conceptista en el barroco, que utilizaron elipsis, seuma, polisemia, anfibología, antítesis, paradoja. Y la escuela culterana, o sea, la de Góngora. Aquí la conceptista era la de Quevedo y la culterana culto de Góngora. Pues mira, a ver, en esta escuela culterana se da una exagerada decoración. Por eso dice ornato sensorial de la forma, dilatación y el ornato sensorial, exagerada. ¿Ok? Exageraban tanto que mezclaron lenguas. Mezclaron el español o el castellano en ese momento, el castellano con el latín y con una lengua más. O sea, mezclaron tres lenguas, sí. Lo suficientemente como para hacerlo imposible o casi imposible de entender, sí. Máximo representante, Luis de Góngora y Argote, con su obra La fábula de Polifemo y Galatea y su obra Soledades. Eran obras difíciles de entender, ¿ok? ¿Por qué eran difíciles de entender? Porque tenían demasiadas aliteraciones, epítetos, un uso extremo de hiperbatón, habían palabras cultas hasta por gusto, había metáforas, perífrasis, abundantes alusiones a la mitología clásica, tanto así que la gente no entendía mucho. ¿Y cómo se defendía Góngora? Porque le decían, este escritor para nada escribe con tonterías. ¿Cómo se defendía? Decía, solamente la gente culta puede entender lo que yo escribo. Así se defendía Góngora. ¿Bien? Y ahora sí, vamos, mira, una síntesis rápida, ya estamos 1:20, una síntesis rápida de cómo es que se enfrentaron estas dos. Ambas buscan la dificultad de entendimiento, o sea que la gente del pueblo no puede entender, sino la gente culta nada más, pero operan de manera diferente. El conceptismo basado en las ideas, conceptos. En cambio, el culteranismo basado en la forma, en las palabras. El conceptismo
concentra las ideas en pocas palabras. El culteranismo escribe un montón de palabras, dilata la idea, lo escribe de múltiples formas. Además, el conceptismo va a operar, o sea, va a servir, va a enfocarse en el significado y en lo que pueda pensar. En cambio, el culteranismo se va a enfocar en todos los sentidos que se les puede dar a la forma de escribir. ¿Ok? Así como yo hice hace un momento, mira, aquí arriba, cuando te dije, el perro de David se escapó, pues puede ser que David se escapó, ¿no? Se fue de fiesta. O digo, el perro de David dejó preñada a alguien. El perro de David dejó preñada a alguien. Pues mira, ve, se entiende de dos formas, ¿no? Se entiende de dos formas. Pues David el perro puede hacerlo, puede entenderse de esa manera. Vamos a la siguiente. Lo que usan ellos son las omisiones, la elipsis, el seuma. ¿Para qué? Para decir algo con pocas palabras. En cambio, el culteranismo no. El culteranismo va a desordenar las palabras, va a usar, en lugar de una palabra, va a usar otra parecida, o sea, la metáfora. Pero mira, va a usar metáfora pura. Yo recuerdo haberte explicado sobre la metáfora pura. Había dos tipos de metáfora, simple y pura. En la simple se usa el cómo, no, en el simple se usa es. ¿Cómo así? Pues digo, mira, tus ojos son dos estrellas preciosas. Digo, tu lengua es como la ortiga, o tu lengua es un cactus que hiere. Cuando digo tu lengua son, tus ojos son. Cuando digo no sé, tus piernas parecen dos alicates. Ese parecen es un verbo. Eso se llama metáfora simple. En cambio, la metáfora pura no va a usar es, no va a usar son, no va a usar parece, nada de eso, sino de frente. De frente. En lugar de decir tu lengua, que tu lengua es ortiga, no. La ortiga de tu boca hiere por doquier. En lugar de decirte, por ejemplo, tu mirada parece ¿cómo se llama este ser mitológico? Tu mirada parece la de Medusa. No, directo diré, tu mirada de Medusa me hiela la piel. De frente, directo. Esa es metáfora pura. No va a usar es, no va a usar como, no va a usar parece, nada de eso, directo lo reemplaza. Eso utilizarán los culteranistas para hacer más difícil la creación. ¿Bien? Y vamos, mira, ya terminamos con la lírica. Vamos al teatro. En el teatro destacarán dos personajes en el siglo de oro. Lope de Vega, también llamado el Fénix de los Ingenios, el monstruo del cielo y de la tierra, es el padre del Teatro Nacional Español. Padre del Teatro Nacional Español, Lope de Vega, ¿ok? Su obra cumbre será Fuente Ovejuna. Él va a tener como aporte dos cositas, acá solo puse una, dos cositas. Primer aporte, Lope de Vega va a, en lugar de escribir con 4, con 5, con 2 actos, se va a centrar en solamente 3 actos. Solo va a escribir empleando 3 actos y va a, como dice acá, romper la unidad aristotélica, la unidad clásica. Acción, pues va a decir que estas acciones van a girar, mira, la unidad aristotélica dice, todas las acciones giran en torno a un dilema. El tiempo, todo se da en un solo día, 24 horas. El lugar, todo en un solo ambiente. Pues Félix López de Vega elimina esto de acá. ¿Okay? Elimina esto de acá, rompe con las unidades aristotélicas y va a crear su máxima obra, Fuente Ovejuna. El comendador está cometiendo atrocidades en el pueblo de Fuente Ovejuna. El pueblo se enoja. El pueblo reclama justicia. ¿Cómo lo va a hacer al final? Cuando una chica, la hija de un personaje poderoso de ahí, se opondrá ante todo esto y dirá al pueblo, ¿acaso no están hartos de todo esto? ¿Acaso no están cansados de todo esto? Yo exijo que se me reponga mi honor. Mi honor ha sido mancillado y no quiero que esto quede así, impune. O me ayudan o lo hago sola, pero necesito de su ayuda de ustedes, así que mejor háganlo conmigo. Y todo el mundo, todo el pueblo se levanta y mata al comendador y todos, cuando viene un emisario del rey a preguntar
¿Quién ha sido? ¿Quién ha matado al comendador? Dice en Fuente Ovejuna, señor. ¿Quién es Fuente Ovejuna? Todos a una. Todo el pueblo es perdonado porque no se puede castigar a todo un pueblo, ¿no? Pues así está, eso es lo que pasa en Fuente Ovejuna. Y Pedro Abad Calderón de la Barca será el representante de un teatro filosófico, universal, culterano, pero algo más, un teatro cortesano. ¿Qué quiere decir? Que creaba obras teatrales para la gente de la clase alta, ¿ok? Y va a crear, va a hacer bastante uso de autos sacramentales. Por ejemplo, Calderón de la Barca tiene su obra Cumbre, La vida es sueño, pero su auto sacramental será la novela del fin del mundo. ¿Ok? Vamos ahora sí a pasar a la siguiente, que es donde vamos a hablar de la narrativa picaresca. La narrativa. Mira, en la narrativa vamos a encontrar al pícaro, la creación del pícaro. Y hace un momento te lo mencioné. El pícaro llamado Lazarillo. El Lazarillo de Tormes. Habrá un protagonista que será un pícaro, quien, pues, cuando digo pícaro me refiero a sabido, hábil, ¿ok? Y este hábil, este Lazarillo de Tormes, relatará todo desde su punto de vista, ¿ok? Todo será relatado por él mismo y contará todo desde él mismo. Así será un relato autobiográfico, en donde va a contar todo el servicio a varios amos. ¿Cuántos amos tuvo este Lazarillo? 9 amos. ¿En cuántas partes se divide esta obra? En 7 partes. 7 partes, 9 amos. ¿Ok? 7 partes, 9 amos. Estos 9 amos le van a enseñar múltiples cosas. Lo bueno, lo malo, lo no tan bueno, lo no tan malo, pero al final él va a decir, el amo que más quise, el amo de quien más recuerdo, es mi primer amo, el ciego. Te cuento la historia. ¿Ay? Te cuento la historia. Empieza diciendo, mi nombre es Lazarillo, y por haber nacido en el río Tormes, me hago llamar Lazarillo de Tormes. Su padre fue mandado a la guerra contra los moros por haber sido encontrado culpable de un robo. Su madre tuvo que encargarse de ella, pero tuvo otro esposo, un marido, un negro llamado el Zaide, un negrazo, así como te gustan, no mentira, un negro llamado el Zaide. Y con este Zaide tuvo un hijo, tuvo un hijo. Y este hijito, este negrito, mira, era negrito, ¿ah? Veía a su mamá blanca, veía a su hermano blanco, y veía a su papá, ¡ah, el cuco! Decía. De su papá decía el cuco. Su mamá, normal, su hermano normal, pero él no se veía su color de piel hasta que su mamá le dice, no, hijo, no es el cuco, es tu padre, míralo, se parece a ti, mira tu brazo, igualitos. Y él decía, ah, cuco. ¿Por qué? Porque así empieza a contar la historia. Es satírica, es humorística, es graciosa y cuenta cosas graciosas. Por ejemplo, las aventuras con su primer amo, el ciego. ¿Ok? Él es dado por su madre un ciego. ¿Por qué? Porque él se va a dedicar a cuidar al ciego, a guiar al ciego por los caminos para evitar que, pues obvio, como no habían esos palitos con los que seguían los ciegos, obvio, este ciego necesita a alguien que le apoye. Y vive un montón de cosas con el ciego. El ciego le enseñará, por ejemplo, a no confiar en todos. Le enseñará, por ejemplo, que algo que tú quieres mucho, algo que te puede hacer mucho bien, también te puede hacer mal. Y no, no estoy hablando de tu ex. Estoy hablando de que las cosas buenas también pueden ser en cierto punto malas. Ah, no, si tú decías tu ex. Lo bueno también puede ser malo. Le enseñará eso. ¿Qué más le va a enseñar? Le va a enseñar que la igualdad es lo más justo. La justicia se basa en la igualdad. Eso le va a enseñar todo esto. ¿Pero cómo? Con base en golpes. Con base en golpes. Primero, con un golpetazo así, mira, esto es pared dura. Acá hay pared. Lo pongo un ratito. Ahí. Acá hay pared, mira. Le va a enseñar, le va a decir, mira, mira, ¿ves ese toro que está ahí, ese toro de piedra? Acércate, acerca tu oreja y vas a escuchar cómo ruge, cómo muge ese toro. Él se va a acercar y el ciego, si bien que es ciego, le hace así, ¡pum! Lo hace golpearse contra el toro y le dice, tonto, eres tonto. Tienes que saber diferenciar y no confiarte de nadie. Otro, mira, el Lazarillo le robaba a él vino porque le enseñó a tomar vino. Hasta que un día
lo descubrió. Y con la botella, mira, ahora las botellas de vino son pequeñitas, pero en ese entonces eran unas botellazas de vino. Y con esa botella, ¡pum!, le darán en la cabeza hasta romperle la cabeza y dejarle 3 días inconsciente. Y cuando despierta le dice, ¿ves? Aquello que te puede hacer bien, también te puede hacer mal. Su primer ramo es el que más le enseña. El segundo amo, un clérigo, o sea, un curita, pues, un clérigo. Este clérigo es un tacañazo, tacañísimo, tacañísimo. El tercer ramo, pues, un hidalgo. ¿Cómo que un hidalgo? Pues sí, era una persona de la nobleza, supuestamente, pero fingía ser de la nobleza. Era el hidalgo más pobre que conocía, no tenía ni cama donde dormir. La casa donde vivía era una casa alquilada que ni siquiera había pagado. Al final escapa este hidalgo dejando solo al pobre Lázaro, y el Lázaro tiene que pagar la deuda. Pero como no tiene plata, lo van a mandar a la cárcel. Pero sus vecinas saldrán a favor de él porque verán que Lázaro ha sido timado por este hidalgo engañador. Luego del hidalgo, cuando lo dejan solo, va y se vuelve ayudante de un fraile. Este fraile es un tacañísimo, el más tacaño de todos. Tiene dinero, pero solo para él. Tiene comida, pero solo para él. Tiene pan, todo tipo de verduras, solo para él. A Lázaro le da de comer cada 3 días y le da medio pan, le da media fruta. Y si quiere comer algo, le dice, ay, hay cebollas, come cebollas. Igual es comida. Y eso le hace comer, pero el Lázaro se verá forzado a robarle. Primero el fraile piensa que son ratones. Luego el fraile piensa que son serpientes. Y como tenía todo guardado en una gaveta, así en una parte alta de una cocina, le puso llave. El Lazarillo se les ingenia para sacar la llave. Y para que no se dé cuenta su amo, en la noche, al momento de dormir, se mete a la boca la llave para que no lo encuentren por ningún lado. Sin embargo, para su mala suerte, esa noche tenía un sueño pesado y abre la boca. Y la llave se queda incrustada en sus dientes y empieza a sonar así. El fraile escucha y dice, ahí está la serpiente que me roba mi comida. Lo acabo de escuchar. ¿Dónde está? En el piso. En el piso dormía el Lázaro. En el piso. Coge un bastón, un palo grandazo y le da 5, 6, 7 palazos hasta que deje de escuchar el ruido. Cuando deja de escuchar el ruido, se da cuenta que era el Lázaro y le saca de la boca la llave y se da cuenta que era su llave. Cuando el Lázaro despierta, ya habían pasado 5 días desde que le había dado esa paliza, estaba completamente golpeado, recuperándose, y una vez que se recupera, sin siquiera poder moverse bien, con que ya recupera la conciencia y ya algunas de sus heridas han sanado, el clérigo, el fraile, lo bota, le dice, yo no quiero ningún ladrón en mi casa, lo bota. De aquí se va a trabajar con un buldero. ¿Qué es un buldero? Un estafador. Y este estafador va por aquí y por allá estafando mujeres, estafando niños, estafando frailes, estafando curas. Así que él dice, no, yo puedo ser pobre, pero no puedo estafar a la gente. Así que también se va. ¿Dónde se va? Con un maestro de pintar panderos. Este maestro de pintar panderos le hace vivir bien. Es el primero que le hace ver dinero. El primero que le da dinero por haberle ayudado. Pero, pues este maestro de pintar panderos tenía, digamos, un trabajo por aquí y por allá y no quería de eso, así que se va a trabajar con un capellán. ¿Qué es un capellán? Una persona que vende agua, un aguador. Y este capellán le da un burro, le da cinco botellones de agua y le dice, vas a vender agua. Vas a vender agua, te estoy dando esto. Cuando vendas, una parte me la das, el resto para ti. Y esto hace. Y este capellán es aquel con quien tiene más dinero, este Lázaro. ¿Por qué? Porque se dedica a vender por todos lados con ese burrito y solamente una parte le da al fraile, al capellán, una parte le da al capellán y el resto se lo queda él. Mejor para él, ¿cierto? Sin embargo, todo se lo gasta, se viste bien, come bien, calza bien, pero en un momento a otro el capellán le dice, bien, ya has progresado, espero que hayas ahorrado y como tú y como yo, este indio no había ahorrado nada, y como no ahorró nada, pues quedó otra vez en la calle siendo ayudante de alguien. ¿Y ahora de quién va a ser ayudante? Del alguacil, del alguacil. Pues ahora este alguacil lo va a tratar mal, lo va a tratar feo, lo va a tratar duro, le va a
pegar, así que también escapará del alguacil y se irá con su último amo. ¿Cuántos amos tuvo? 9 amos. ¿Ah? El arcipreste de San Salvador, quien le dará a su hija para que se case con él. Se casará con su hija y será feliz. Mira, ciego, el clérigo, el hidalgo, el fraile, el buldero, el maestro de pintar panderos, el capellán, el alguacil y el arcipreste de San Salvador. Tenemos a los 9 amos acá del Lazarillo de Tormes. Y también tendremos a la vida del Buscón Don Pablo, la historia de la vida del Buscón Don Pablo de Quevedo. Ese también es otro personaje que ve la forma de ganarse la vida para poder sobrevivir. Trabaja de lo que sea, dice. Y no. Vamos. Ahora sí, pasamos a lo último. Miguel de Cervantes Saavedra es una figura entre el Renacimiento y el Barroco, ¿ok? Y él abarca dos figuras importantes, una composición importante, idealismo, realismo, idealismo, materialismo. ¿De quién estoy hablando? Idealismo, el ingenioso, digo, el Quijote. Realismo, Sancho Panza. Escribirá el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha y será considerada la primera novela moderna. Por eso a Cervantes se le atribuye el haber creado, originado la novela moderna. ¿Ok? ¿Cuál es su propósito? Parodiar y destruir la literatura de caballería. ¿Y cuál fue su logro final? Pues indicar cómo es la condición humana, explorando la línea entre la cordura, lo cuerdo, lo sano y la locura, lo loco, lo orate. Hay una delgada línea entre estar sano, estar cuerdo y estar loco. Bien, estará publicada en dos partes. La primera parte 1605 y la segunda parte 1615, o sea, 10 años después. ¿Pero por qué lo publica tan tarde? Pues no fue tarde, más bien fue muy pronto. ¿Cómo así? Pues ocurrió algo, mira. Después de su publicación en 1605, en 1614 salió una versión apócrifa, o sea, una versión falsa, que dice que la escribió un tal Avellaneda, y donde se habla feo, se critica a Cervantes, y burlándose de su brazo que quedó sin movimiento, porque por eso se le llamaba el manco de Lepanto. Quedó su brazo sin movimiento, no le mocharon el brazo, quedó sin movimiento. Y ahí se burlan en la segunda parte, la versión falsa. Y así que Cervantes se ve obligado a escribir lo más rápido posible, a adelantar la publicación de la segunda parte. Bien, vamos. Se estructurará en 3 salidas, ¿ok? La primera parte, 1605, contiene la primera y la segunda salida. Por ejemplo, la primera parte habla de que en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, vivía un viejo de más o menos 80 años, delgado, flaco, enjuto, sin hueso, dice, sin carne, dice. Y producto de haber leído demasiados libros de caballería, se le secó el cerebro, dice. O sea, se vuelve loco y decide hacerse caballero andante y busca un nombre correcto. Dice, sí, voy a ser un caballero, tengo que tener mi armadura. Sube a su ático, en la parte más arriba de la casa, y encuentra unas cosas, ¿cómo se llama esto? Unas armaduras. Usa unas armaduras, pero esas armaduras estaban orinadas, estaban con moho, estaban oxidadas, y aún así se las pone. Y encima le faltaban ciertas cosas, como por ejemplo el pecho de acá. ¿Y cómo lo hace? Con cartón. Y ya con cartón tiene su armadura completa. Ahora tiene que elegir su nombre. Si me llamo Quijano, seré el ingenioso hidalgo Don Quijote. Don Quijote, pero dijo, si el Amadís de Gaula se llama Amadís y se pone de Gaula porque es el lugar donde está, entonces yo me llamaré Don Quijote de la Mancha. Don Quijote de la Mancha. Necesito un corcel como todo caballero andante, así que baja sus caballerizas, o sea, donde están los caballos, y encuentra el único caballo que tiene, porque ya vendió muchos, para comprar libros de caballería. El único caballo que tiene es un caballo flaco, flacuchento, sin fuerzas. Y como antes era un Rocín, Rocín le llama Rocinante, y dice que es un caballo esbelto, magro, un caballo de primera clase, mucho mejor que el caballo de Matiz de Gaula, mucho mejor que el caballo del Cid. Decide hacerse caballero andante y pues idealiza a su dama. ¿A quién? A su vecina le pone Dulcinea del Toboso, la
la mujer más preciosa, comparable su belleza con la de Afrodita. Así empieza a alucinar. Sale en su primera salida, sale hacia el exterior y todo el mundo se burla de él, se enfrenta con un hombre para defender a un chico que era un deudor, que debía dinero, y le dice, de caballero a caballero, me voy a enfrentar a ti, te voy a ganar en batalla para que puedas perdonar a este jovenzuelo. Y le sacan la michi, y así pegado, golpeado, regresa a casa, lo llevan de vuelta a casa, y en casa queman sus libros. ¿Por qué? Porque si no se va a volver más loco. Le queman los libros y para la segunda salida, ya sale con su amigo Sancho Panza, a quien le prometió darle una isla de todos esos premios, de todas esas recompensas que le iban a dar por ser un buen caballero. Y Sancho acepta. Pero al principio, Sancho era un hombre racional, un hombre sano, un hombre pensante, pero materialista, porque solo fue por la recompensa. Don Quijote era un hombre idealista, un hombre puro, pero él solo buscaba ser un caballero andante. La segunda parte contiene la tercera salida, muchas veces impulsada por la burla de otros personajes. ¿Ok? O sea que esa tercera parte salió por la por la burla que se le hizo a algunos personajes y al mismo Cervantes. Vamos. En la primera salida sale solo, como te dije, con Rocinante. Sus armaduras son viejas, son oxidadas, son de sus abuelos, y llega una venta. ¿Qué es una venta? Un lugar una posada, un lugar donde se quedan a dormir y pueden comer los viajeros. ¿Ok? Y aquí se imagina un castillo y le dice al ventero, yo soy un caballero andante y usted, que es el rey de aquí, el gobernante de aquí, quiero que para mañana me pueda dar el título de noble caballero con esta espada. Y el hombre dice, sí, Andrés, vaya a dormir igual. ¿Y lo hacen al día siguiente o no? Sí, lo hace. ¿Por qué? Porque lo cree loco y dice, mejor no meterse con un loco. Así que le da el nombre de caballero. Mira, tras una breve escaramuza, ¿qué es una escaramuza? Una pelea pues, con unos arrieros y tratar de defender a un mozo llamado Andrés, es golpeado por unos mercaderes. Unos mercaderes, o sea, personajes que vendían o compraban algo o también que prestaban dinero, prestamistas, unos colombianos. Su vecino lo encuentra malherido y lo trae a su aldea. ¿Quién es ese vecino? Pues su vecino se llama, se me fue el nombre, Sansón Carrasco. Sansón Carrasco lo encuentra, su vecino Sansón Carrasco, y da aviso a su sobrina, al cura y al zapatero, no, al vecino, al cura y al zapatero, no un zapatero, el relojero. Ellos tres lo traen a casa y queman sus libros, como te dije. En la segunda salida va con Sancho Panza, prometiéndole una ínsula, o sea, una isla. Aquí, idealismo, pragmatismo, idealismo, materialismo. Y tenemos las principales aventuras, los del molino de viento, en donde confunde con gigantes y pues termina golpeado por las aspas. Rebaño de ovejas, donde confunde a las ovejas con un ejército enemigo y le sacan la michi los pastores. Y por último, el cura y el barbero lo engañan y le dicen, está en peligro Dulcinea del Toboso, así que intentan llevarlo a un lugar y en ese lugar lo encierran en una jaula de madera y le dicen, estás bajo un hechizo, no te puedes mover, ahí te vas a quedar. Y así él cree que está hechizado en una jaula de madera y es regresado a su casa. Es regresado a su casa. Y a la tercera salida y al final, pues hay personajes nuevos, ¿ok? Personajes nuevos. Por ejemplo, aparece por aquí otra vez Sansón Carrasco, pero se hace llamar de otra manera, ¿ok? Por ejemplo, los sucesos principales, la estancia de los duques. Él llega él llega hasta donde se encuentra la gente aristocrática, la gente de buen vivir, y estos, pues, se burlan de él, ¿ok? Se burlan de él. Además, Sansón Carrasco se hace pasar o toma el nombre de El Caballero de la Blanca Luna, ¿ok? Él se hace pasar por y le dice, te reto a una batalla, a un duelo. Si es que me ganas, tú tendrás que retirarte de ser caballero. Si es que yo te gano, yo me retiraré de ser un caballero y aparte de eso, te serviré eternamente. Así que se enfrentan y Sansón Carrasco le gana. Así que tiene que volver a su aldea, a su casa. Y en esta casa se enferma. Y producto de esa enfermedad, cuando despierta, ya está cuerdo. ¿A esto cómo se le llama? Cuando Don Quijote
vuelve su cordura, cuando vuelve a tener pensamientos normales, se le llama la sanchificación. O sea, ser otra vez cuerdo, estar otra vez sano. En cambio, Sancho ahora piensa en las ideas de encontrar la isla que le habían prometido, encontrar riquezas, dinero. Y ahora Sancho se ha vuelto idealista, ahora se ha vuelto loco Sancho. ¿Eso cómo se llama? Quijotización. Sanchificación es ser cuerdo, hacerte cuerdo. Quijotización, volverte loco, enajenado. Aquí recupera la cordura y le dice a Sancho, ahora Sancho, odio los libros de caballería. Además, dice mi nombre ya no es el Quijote, soy Alonso Quijano. ¿Ok? Y fallece sabiendo que no es un caballero andante. Bien, chicas, chicos, jóvenes, señoritas, con esto termina nuestra clase de El Barroco, el Renacimiento, y vamos a ver las clavecitas del día de hoy. ¡Ey, despiértate! ¡Ey! ¡Deja el Free Fire! Vamos a ver las claves. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ahí están, ahí sí salen, ¿no? Ahí está, despertaron varios. Ya estaba mirando el partido seguro ahí. Estaba mirando el partido seguro. No los conoceré. Vamos a las claves, chicos. ¿Todos listos? ¿Todos listos? A ver, pulgar arriba si ya están listos con su... Ya, vamos. Número 1, nos está hablando acerca de las características de la lírica de Garcilaso. Pues Garcilaso de la Vega, no es el Inca, Garcilaso de la Vega, ¿hace triunfar el verso en itálico modo? Sí, porque él es de la escuela italiana, ¿cierto? ¿Uso de las sílabas y estancias? Sí, te expliqué hace un rato. ¿Trabajó los llamados tópicos latinos? Sí, también. ¿Se preocupó por el ritmo y la musicalidad? También. Así que dedo todito. 1, 2, 3 y 4. La 2 es la A. La 2 es la A. La 3, la C. 3C. 4, la E. 5, la A. 6, la E. 7, estamos hablando de Pedro Calderón de la Barca, te dije, es cortesano, se dedica a escribir de manera culta para la gente culta. 7, la A. 8, la vida es sueño, es filosófico porque expresa verdades generales acerca del mundo. Sí, presenta la idea de que la vida es un sueño del que se despertará solo con la muerte. Sí, eso dice Segismundo. Plantea la fugacidad de los bienes terrenales. Sí, Segismundo es un símbolo del hombre que se angustia también, o sea, todos. 8E. 9. El estilo recargado de obras de Calderón de la Barca, subraya esa frase, estilo recargado. Solo hay una corriente, solo hay una escuela que habla del estilo recargado, el culteranismo. Así que 9C, estilo recargado, culteranismo. Y por último, 10, La vida del buscón es obra de Quevedo. La vida es sueño, obra de Calderón de la Barca. Y El cantar de los cantares lo tradujo, ojo, no es una obra, no es su obra creada, es traducción. Fray Luis de León traduce El cantar de los cantares, así que 10 Durex. Ahora sí, chiqui babies, ya hemos terminado la clase. Participado el reinado de Polonia, en donde el rey de Polonia tiene que, no tiene que, lo hace simplemente. Va a esconder a su hijo, lo va a encerrar a su hijo llamado Segismundo en un sótano, el sótano de una catedral. Pues Segismundo crecerá con la idea de que esas paredes que ve, esas 4 paredes en donde vive, es el mundo. Y un día será raptado durante la noche, será llevado durante la noche y despertará en la vida real, afuera. Segismundo vivirá muchas cosas. Sin embargo, buscarán regresarlo a donde estaba anteriormente y también lo harán
dormido, cuando está dormido. Así que Segismundo, al momento de despertar, pensará que todo esto, todo lo que ha pasado, es un sueño. Todo lo que esto ha pasado ha sido producto de haberse quedado dormido durante mucho tiempo por un sueño profundo. Así que dirá su famoso monólogo, ¿cierto? ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una pasión, una ciencia, una ficción. ¿Qué es la vida? Es un sueño y los sueños, sueños son. Pues pensará que todo lo que ha pasado es un sueño. Es alguien que siempre ha idealizado cómo se verá fuera el mundo exterior y piensa que todo lo que vivió en el mundo exterior ha sido parte de sus sueños. Esa es la vida de sueño. Es una de las obras de teatro filosóficas más importantes de todas y del barroco, por supuesto, porque su escritor, Pedro Calderón de la Barca, con su muerte, marca el hito para el fin del siglo de oro español. Con esto se dice que termina el siglo de oro español, porque luego de ellos solamente van a destacar en algunas cositas. Por ejemplo, en el romanticismo solo aparecerán Espronceda, Zorrilla y Bécquer. Después las generaciones que serán mucho después, mira, esto estamos hablando siglo XV, siglo XVI, 1600. Y tendrá que pasar mucho tiempo para que vuelvan a resurgir los españoles como un modelo de literatura. ¿Quiénes eran estos? Las generaciones, que vamos a ver más adelante en la siguiente clase. Si no me equivoco, las generaciones. Tiene que pasar aproximadamente 200 años, mira, 1500, 1400, 1500, ya, digamos siglo XVII, 1600. Tiene que pasar 200 años casi. ¿Para qué? Para poder tener otra vez un hito en la literatura española. Bien, chicos, ha sido un placer estar con ustedes hoy. Hemos visto el siglo de oro español. El siglo de oro es un tema un poquito extenso porque abarcamos, como dije, dos movimientos largos, extensos. Espero que me hayas prestado atención. Espero que esos corazones sean porque has entendido, porque me has prestado atención y no solo porque quieres que me vaya. Ahora sí. Nos vemos, Damaris, nos vemos, Madison. Hasta luego, Kiara. Hasta luego, Mori. Hasta luego, Carlos.